Yo os diría que lo que hemos planteado, se me oye, ¿verdad? Lo que hemos planteado para la presentación de hoy, yo quiero hablar básicamente de dos temas. El primero son los beneficios fiscales que la normativa tributaria prevé para las personas con discapacidad, y después, que esto básicamente hablaremos bastante del impuesto sobre la renta, porque es el impuesto pues bueno, que más nos afecta a todos, y además estamos en campaña de renta, con lo cual yo creo que irá bien repasar los aspectos más relevantes de este impuesto. Repasaremos de manera más somera lo que son beneficios en otros impuestos, impuestos sobre sucesiones, impuestos sobre sociedades, que puede ser también interesante, y después me gustaría también hablar con un poquito más de calma del tema del patrimonio protegido, que yo creo que es una figura jurídica, supongo que muchos de vosotros conocéis, que creo que es muy interesante tanto por sus implicaciones jurídicas como por sus implicaciones fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, vamos a hablar de lo que la normativa tributaria entiende por persona con discapacidad. Lo primero que vamos a decir es que no hay un concepto homogéneo de persona con discapacidad, sino que en diferentes normas, veo que estáis cogiendo notas, luego esto, yo creo, Mónica, que lo podremos colgar la presentación en la web de la Fundación, o quien quiera se lo podemos dar, digo, porque tampoco hace falta que cojáis notas, esto lo vais a tener todo. Lo que decía, no hay un concepto homogéneo en la normativa tributaria española de persona con discapacidad, sino que en diferentes normas se, digamos, definen diferentes tipos de discapacidad que dan derecho a diferentes beneficios fiscales. Yo aquí lo que he intentado hacer es determinar, y esto es mío, no hay ninguna norma que lo diga así, pero lo que sería una norma general y una norma especial. La norma general es la acreditación de un grado de discapacidad superior al 33%. Digamos, si estamos por encima de este grado de discapacidad, ya podemos aplicar diferentes beneficios fiscales que prevé la normativa tributaria. Y yo lo que aquí digo, una norma especial, que es que en determinadas circunstancias la norma, para aplicar estos beneficios fiscales, exige una discapacidad superior, que normalmente siempre es el 65%. ¿De acuerdo? Con lo cual, si estamos por encima del 65% de discapacidad, tendremos derecho a unos beneficios fiscales. Si estamos por debajo, pero por encima del 33%, tenemos derecho a otros. Es importante también decir que si la discapacidad está declarada judicialmente, la ley de renta lo que te dice es que siempre se considera que la discapacidad es superior al 65%, independientemente del grado. Pero si está declarada judicialmente, entonces estamos en esta discapacidad cualificada. Muy importante este tema. Es importante que para aplicar estos beneficios fiscales necesitamos que sea acreditado por un certificado emitido por la autoridad competente. Normalmente estas competencias están cedidas a las comunidades autónomas y hay que ir al organismo competente y solicitar este certificado que acredite el grado de discapacidad. ¿De acuerdo? Una vez hecha esta definición, entramos dentro de lo que es el impuesto sobre la renta. Lo primero que es importante destacar es que las personas con discapacidad son contribuyentes del impuesto. Están sujetos al impuesto cuando generan rentas, como lo estamos todos nosotros, ¿de acuerdo? Y son contribuyentes y, por tanto, si trabajan y tienen un salario, pagarán impuesto sobre la renta. Si reciben intereses de cuentas corrientes, pagarán impuestos sobre la renta. Lo que sucede es que la ley, en diferentes apartados, prevé diferentes beneficios fiscales y, por tanto, hay rentas que están exentas, hay deducciones que pueden aplicar. ¿De acuerdo? Quizá para entrar en este tema es bueno que repasemos un poco cuál es el esquema básico de liquidación del impuesto para que después veamos dónde aplica esto. Supongo que todos lo sabéis, pero en principio lo que tenemos en el impuesto sobre la renta son unos rendimientos y con el sumatorio de los rendimientos llegamos a lo que se denomina base imponible. ¿De acuerdo? Cuando tenemos base imponible aplicamos lo que se llaman reducciones. La más típica de todas son las aportaciones a planes de pensiones que más o menos todo el mundo realiza, ¿vale? Cuando realizas una aportación a un plan de pensiones, eso es deducible de la base imponible. Aplicamos aquí las reducciones. Y llegamos a lo que se llama base liquidable. ¿De acuerdo? Cuando tenemos la base liquidable aplicamos los mínimos personales y familiares, que básicamente es el mecanismo que tiene la norma tributaria para adaptar la carga tributaria del contribuyente a sus circunstancias familiares y personales. Una vez allí aplicamos la escala de gravamen y tenemos la cuota íntegra general del ahorro, etc. Aplicamos unas deducciones y entonces nos llega a la cuota líquida del impuesto. Pues bien, los beneficios fiscales que prevé la normativa del impuesto sobre la renta afectan básicamente
a los rendimientos, a las reducciones, al mínimo personal y a las deducciones. De esto hablaremos ahora cuando vayamos a analizar el impuesto sobre la renta. Tendremos rendimientos que estarán exentos de tributación y que por tanto no integrarán la base imponible. Tendremos reducciones incrementadas en el caso de personas con discapacidad. Tendremos mínimos especiales para discapacitados en los mínimos personales y familiares. Y tendremos deducciones con unas particularidades en caso de personas con discapacidad. Rentas exentas. Aquí estamos dentro de los rendimientos. Como hemos dicho antes, las personas con discapacidad obtienen rentas y estas rentas están sujetas a tributación. ¿Qué sucede? Que en algunos casos la norma dice que esas rentas, aunque sean técnicamente gravables, están exentas. Y aquí tenemos diferentes ejemplos. Los tres primeros se refieren a ayudas públicas o prestaciones públicas que reciben las personas con discapacidad o sus familiares por tal condición. Por ejemplo, ayudas para financiar estancia en residencias y centros de día que reciben las personas con discapacidad. Esto técnicamente es un ingreso gravable, pero que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Renta está exento de tributación. Igual tenemos las prestaciones y pensiones recibidas de la Seguridad Social o las prestaciones de instituciones públicas que reciben las personas que tienen acogidas a las personas con discapacidad, normalmente familiares o terceras personas. ¿De acuerdo? Son rentas técnicamente sujetas, pero que están exentas de tributación y por tanto ya ni las incluimos en la declaración de renta. Dentro de los rendimientos los obviamos, ni los tenemos en cuenta. ¿De acuerdo? Hay unos límites que son los límites establecidos por la propia norma reguladora de la Seguridad Social o que regulan estas prestaciones y que por tanto normalmente no habrá ninguna diferencia entre lo que yo recibo como prestación y la cantidad que puedo dejar exenta. Estará normalmente todo exento. ¿De acuerdo? Otro tipo de exención es la que vemos al final, que son las prestaciones que reciben las personas con discapacidad por sus aportaciones a planes de pensiones o por las aportaciones que hacen terceras personas, familiares o no familiares, a sus patrimonios protegidos. Como veremos más adelante, cuando hablemos del patrimonio protegido, si un padre de una persona con discapacidad hace una aportación a su patrimonio protegido, eso técnicamente es un rendimiento del trabajo para la persona con discapacidad. Lo que sucede es que está exento de tributación. Lo mismo pasa con las prestaciones derivadas de los planes de pensiones. Esto tiene un límite que es tres veces el IPREM, que a ver si me sale, es el índice de precios, no, índice de... tengo que mirar. No, perdón, índice público de rentas de efectos múltiples, que no sé lo que quiere decir, pero básicamente este índice aproximadamente son 7.000 euros, con lo cual la cantidad, son 7.400 euros, la cantidad exenta como mínimo multiplicado por 3 son unos 22.500 euros, ¿de acuerdo? Índice de precios de renta de efectos múltiples, algo así, ¿vale? Me parece que son un tipo de un baremo que se usa para becas públicas, etc., ¿no? Pues que sepamos que si estos rendimientos del trabajo están por debajo de estos 22.500 euros, estarán exentos de tributación, la parte que esté por encima, en principio, estaría sometida a tributación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las exenciones. Reducciones. ¿De acuerdo? Hemos sumado los rendimientos, tenemos la base imponible y aplicamos las reducciones. La primera de ellas realmente, aunque está en el apartado de reducciones, aplica rendimientos del trabajo, con lo cual estaría en la parte de arriba, pero técnicamente es una reducción. Y se refiere a la obtención de rendimientos del trabajo. Sabéis que, tanto por la obtención de rendimientos del trabajo como de actividades económicas, cuando recibimos esos rendimientos podemos aplicar una reducción en nuestra declaración de renta. La reducción general va de 2 a 4.000 euros, dependiendo del importe de la renta de cada uno. Lo que sucede es que la Ley de Renta establece una reducción adicional en caso de las personas con discapacidad que reciban rendimientos del trabajo. ¿De acuerdo? Y esta reducción adicional es de 3.264 euros anuales en caso de que la discapacidad sea inferior al 65% y de 7.242 euros cuando la discapacidad sea superior al 65%. ¿De acuerdo? Es una reducción adicional a la que tenemos por la obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas. Y por tanto la carga tributaria efectivamente baja. La segunda reducción
es la reducción que comentábamos antes, aportación a plan de pensiones por la propia persona con discapacidad a su plan de pensiones. La única particularidad es que la norma general es que la reducción tiene un máximo de 10.000 euros anuales, mientras que en el caso de personas con discapacidad la reducción tiene el límite de 24.250, con lo cual se más que dobla la cantidad máxima que se puede aportar. Estos son aportaciones al plan de pensiones por la propia persona con discapacidad. Ahora pasamos a aplicarles a las familias. También tenemos la de planes de pensiones, esto es, los familiares de la persona con discapacidad que aportan a un plan de pensiones constituido en favor de su hijo, su padre, quien sea, ¿no? Y aquí la norma lo que te dice es que tienes un límite de 10.000 euros anuales, independiente del que yo pueda aportar a mi plan de pensiones, esto es otra aportación que yo hago a un plan de pensiones de mi hijo o de otro pariente, y lo que sucede es que hay un límite conjunto de 24.250 euros. Es decir, si hay diferentes parientes que aportan a ese plan de pensiones, el importe máximo que se podrá deducir serán 24.250 euros, incluidos las aportaciones de la propia persona con discapacidad. ¿De acuerdo? Si pasamos estos límites, imaginaos que la persona con discapacidad aporta 10.000 euros y el padre 10.000 y la madre 10.000, total 30.000, la norma lo que dice es que primero se tiene en cuenta la aportación total hecha por la persona con discapacidad y las otras aportaciones se reducen proporcionalmente, ¿de acuerdo? Con lo cual nunca podríamos estar deduciendo el total. ¿De acuerdo? Siguiente reducción aplicable a las familias, aportaciones al patrimonio protegido. Como veremos más adelante, ya explicaremos lo que es el patrimonio protegido y qué beneficios fiscales tiene, pero aquí únicamente mencionarlo, las aportaciones que hagan determinadas personas, normalmente parientes en línea directa o colateral de tercer grado, y las personas con las que convive la persona con discapacidad, tienen derecho también a una reducción en la base imponible, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Se reduce la base imponible y por tanto pagamos menos impuestos. El límite es igual que antes, los límites son independientes de lo que es el patrimonio protegido y lo que son los planes de pensiones. Son 10.000 euros anuales, con el límite también de 24.200 euros anuales. Aquí la particularidad, aquí no tenemos en cuenta aportaciones de la propia persona con discapacidad porque no son deducibles, ¿de acuerdo? De alguna manera es pasarlo de la persona de un bolsillo a otro, por tanto la ley dice que las aportaciones al patrimonio protegido por el propio discapacitado no aplican la reducción, no son fiscalmente deducibles, ¿de acuerdo? Y aquí lo que decimos, a diferencia de los planes de pensiones, es que si nos pasamos de los límites, el importe que nos hemos pasado lo podemos aplicar en los 4 años siguientes, ¿de acuerdo? Si por aportaciones de los padres, de los abuelos, nos pasamos del límite y por tanto no se puede reducir el total, lo podemos aplicar en las 4 declaraciones siguientes de impuestos. Reducciones. Sí. No sé si es mejor ahora o al final. Pues si quieres. En las aportaciones al patrimonio protegido no está previsto que sea deducible la aportación del tutor. ¿Esto es un olvido de la ley o...? Yo creo que únicamente del tutor, yo creo que sí. Lo que no está protegido lo veremos al final. No está protegido lo de terceras personas. Lo veremos al final, yo creo. Si quieres, como de patrimonio protegido hablaremos al final, lo dejamos ahí. Es decir, lo que está claro es que lo que son familiares, y yo creo que lo que es tutores, también, si dices que no, seguramente será que no, tienen derecho a deducción, lo que son terceras personas no tienen derecho a deducción en el patrimonio protegido. Yo no sé si es un olvido de la ley o directamente que se ha pretendido que el beneficio fiscal lo tengan únicamente parientes hasta el tercer grado. En consonancia con los planes parece que tendría que ser una cosa más seria, ¿no? Sí, al menos el tutor sí, ¿no? Más cerca de que tutor. Sí. Lo veremos luego, porque... Aprovecho la interrupción. Sí. Cuando hemos dicho que hay que justificarlo documentalmente, sí. En el caso de una incapacidad, la sentencia ya sirve de... Sí, si está declarada sí. Si está declarado judicialmente y tenemos la sentencia, el testimonio de la sentencia. entonces sí, sin ningún problema. Pasamos entonces a los mínimos personales. Hemos tenido cálculo de la base imponible con las exenciones que hemos comentado, hemos aplicado estas reducciones, planes de pensiones, patrimonios protegidos, llegamos a la base liquidable y aplicamos los mínimos personales. Como hemos dicho antes, lo que pretende el mínimo personal y familiar es adecuar la carga tributaria de cada contribuyente a sus particulares circunstancias familiares y personales, pues si tiene hijos, si no tiene hijos, etc.
tenemos tres tipos de mínimos personales y familiares: el de descendientes, el de ascendientes y el mínimo por discapacidad. La particularidad en los dos primeros, en el de descendientes y el de ascendientes, en el caso de personas con discapacidad, es que la regla general es que únicamente dan derecho, por ejemplo, en el de descendientes, los descendientes menores de edad. Mientras que si tenemos un hijo con discapacidad, tenemos derecho al mínimo por descendientes y computa por el mínimo por descendientes independientemente de la edad que tenga. Es decir, un hijo con 19 años que sea discapaz también aplica y también computa para el mínimo por descendientes. Es la única particularidad que hay, ¿de acuerdo? No tenemos en cuenta en la edad ni en el caso de los descendientes ni en el caso de los ascendientes. Aquí también la regla general es que los ascendientes que convivan con el contribuyente únicamente dan derecho al mínimo por ascendientes si tienen más de 65 años. En caso de que sean personas con discapacidad, entonces no tenemos en cuenta la edad y siempre nos dan derecho al mínimo por ascendientes, siempre que, naturalmente, que convivan con el sujeto pasivo, con el contribuyente. También, es lo mismo. En residencias, por ejemplo. Tanto en los descendientes como en los ascendientes. Tiene que convivir con el ascendiente o descendiente o estén en centros especializados donde estén, digamos, cuidando de ellos. Es decir, la típica persona que tiene a su padre o a su madre en una residencia, en su declaración de renta se puede aplicar ese mínimo. Únicamente si es persona con discapacidad. Sí, con una sentencia... Sí. Correcto. Correcto. Este te lo puedes aplicar si el padre tiene más de 65 años sin ningún problema. Lo que sucede es que si el padre tiene, por ejemplo, 60 años, la norma general no te habilitaría a aplicar este mínimo por ascendientes, pero si está declarada la discapacidad, entonces sí que puedes. Como he dicho antes, la única diferencia en los mínimos por ascendiente y descendiente es el tema de la edad. Que independientemente de la edad que tengan, sea menor de 18 años en los descendientes, sea mayor de 65 en los ascendientes, computan para la aplicación del mínimo. Pero si este ascendiente tiene rentas superiores a su media, entonces no. Correcto. Entonces no. Aquí, a ver, es una presentación que tenemos un tiempo limitado, no voy a entrar en todos los requisitos. A mí, un poco, el objetivo de la charla es que tengáis un poco las ideas de dónde están los posibles puntos que conviene analizar y luego miréis exactamente los requisitos. Habrá muchas veces que generalicen algunos temas y que realmente hay que ver los requisitos concretos que hay para aplicar estas cosas, ¿no? Tanto las exenciones. Rentas salarios superiores a 8.000, aquí entrarían las pensiones que cobras incapaz, o esto está Sí. exento. Como has dicho al principio. Bueno, si son rentas anuales, entiendo que son rentas independientemente de si están sujetas o no están sujetas. Claro. Lo que se intenta mirar es la capacidad contributiva que tienen. Perdón, Javier, si te parece, sí. Para que puedas anotar todo el tema, vamos a dejar las preguntas al fondo. Perdón, pero es que si no, Vale. gracias. Vale. Ningún problema. ¿De acuerdo? Con lo cual, descendientes y ascendientes, las reglas generales son las mismas, cambia el tema de la edad. Lo que sí que es especial para las personas con discapacidad es el mínimo por discapacidad, ¿de acuerdo? Tanto del propio contribuyente como de ascendientes y descendientes. Esto es un mínimo adicional que en principio se aplican 2.316 euros la propia persona con discapacidad. Cuando sea una persona con discapacidad, es decir, superior al 33%, como hemos dicho al principio, será de 7.038 euros cuando la discapacidad sea superior al 65%. ¿De acuerdo? Además, el mínimo se aumentará en 2.316 euros en concepto de gastos de asistencia, en caso de movilidad reducida, a necesitar ayuda de terceras personas y una discapacidad superior al 65%. Esto es un poco raro, porque realmente, de la manera que lo han puesto, los 7.000 euros nunca los vamos a aplicar, porque si tenemos una discapacidad superior al 65%, siempre tendremos el concepto de gastos de asistencia y nos iremos a los 9.000 euros. Con lo cual, al final serán o 2.316 euros en caso de discapacidad superior al 33% sin gastos de asistencia, serán 9.000 euros en caso de discapacidad superior al 65% y serán 4.600 en caso de discapacidad superior al 33% con gastos de asistencia. Pero los 7.000, no sé por qué lo han puesto así, pero los 7.000 nunca van a aplicar. ¿De acuerdo? Y exactamente lo mismo de ascendientes y descendientes.
Mismos importes, mismos conceptos. ¿De acuerdo? 2.000 y con la misma particularidad que hemos dicho antes, que los 7.000 nunca, porque si tenemos más del 65, automáticamente nos entran los gastos de asistencia. ¿De acuerdo? Pasamos a las deducciones, ¿de acuerdo? Hemos aplicado el mínimo personal y familiar, hemos aplicado la escala de gravamen, base del ahorro, base general, tenemos la cuota íntegra y aplicamos unas deducciones. Aquí directamente, esto ya es, directamente va a la cuota, es decir, dejamos de pagar, así como el otro, digamos que nos minora la base sobre la que estamos sujetos a tributación, por tanto en cada caso los importes los deducimos el tipo marginal que apliquemos, aquí nos vamos directamente a cuota. Deducción que apliquemos, deducción que dejamos de pagar a Hacienda. Y básicamente tenemos dos tipos de deducciones. Una que aplica a nivel estatal y otra que es particular de Cataluña. La que aplica a nivel estatal es que nos podemos deducir el 10% de los gastos que tengan que hacer o bien la propia persona con discapacidad o bien sus familiares para adecuar la vivienda para que sea, digamos, útil y facilite la movilidad de las personas con discapacidad. Dice, mejorar accesibilidad, comunicación sensorial, etcétera, en un sentido amplio. ¿De acuerdo? Con lo cual, obras que hagamos, gastos que tengamos que hacer en nuestra vivienda, tanto la propia persona con discapacidad como sus familiares, siempre que convivan con él, para adecuar la vivienda, son deducibles. Deducción 10%, base máxima 12.000 euros, con lo cual, deducción máxima 1.200 euros al año. ¿De acuerdo? Lo único que decimos es esto, que es tanto por parte de la persona con discapacidad como de sus familias, de sus familiares. ¿De acuerdo? En Cataluña se establece, digamos, una deducción y media más, siempre que la discapacidad sea superior al 65%. Por una parte, se incrementa la deducción por adecuación de vivienda hasta un 8,6%, con lo cual sabéis que cuando hacemos la liquidación de ese 10% que tenemos de deducción, una parte nos va a la mitad, aproximadamente, nos va a la cuota estatal y la otra nos va a la cuota autonómica. ¿De acuerdo? Pues esta cuota autonómica en Cataluña se podría sustituir por un 8,6% en caso de que la discapacidad fuera superior al 65%. Y además, en Cataluña también se incrementan, hablo de Cataluña porque estamos aquí, en otras comunidades autónomas habrá otras deducciones y habrá otras particularidades. Pues establece una deducción por alquiler de vivienda habitual para a personas con discapacidad, también en casos de grados de discapacidad igual o superior al 65%, del 10% de los importes pagados, con una deducción máxima de 300 euros anuales, deducción, ¿de acuerdo? Con lo cual serían 3.000 euros máximos de pago de renta. ¿De acuerdo? Deducciones. Para finalizar en el tema del impuesto sobre la renta, tenemos dos conceptos, o un concepto, digamos, con dos ramificaciones que no afectan directamente o exclusivamente a las personas con discapacidad, pero he creído que vale la pena que conozcamos, ¿no? Dentro del ámbito de Fundación Talita, etc., ¿no? Y es que las donaciones a fundaciones, por la ley de fundaciones, cuando hacemos una donación a una fundación, tenemos derecho, y es una fundación reconocida, inscrita en el registro correspondiente, tenemos derecho a una deducción del 25% de los importes donados. Yo dono 1.000 euros, 250 euros, directamente dejo de pagarlos a la Hacienda española. ¿De acuerdo? Y lo que es importante también es que si en esa donación se me genera una plusvalía, esa plusvalía estaría exenta de tributación. ¿De qué estamos hablando? Si yo dono dinero no tengo nunca ninguna plusvalía, dono dinero y punto. Lo que sucede es que si yo, aparte de dinero, puedo donar otras cosas, obras de arte, inmuebles. Si yo dono un inmueble, por ejemplo, esa transmisión me genera una plusvalía, que está sometida a tributación en teoría. Eso desincentiva completamente el donar a fundaciones activos que no sea dinero, ¿vale? Para evitar esto, para que no sea un desincentivo el aportar, donar a fundaciones otros bienes, la ley lo que dice es que cuando en una donación de este tipo se genera una plusvalía, la plusvalía está exenta de tributación. ¿De acuerdo? Tanto en renta como en sociedades que veremos más adelante. ¿De acuerdo? Otras deducciones que pueden aplicar. Cambiamos de impuesto. ¿De acuerdo? Estas son, en el impuesto sobre la renta, luego si queréis, pues cuando terminemos, dejaremos 5 o 10 minutos para preguntas. Se ha visto lo que tenemos. Tenemos rentas exentas, reducciones, incrementos en mínimos personales y deducciones adicionales. ¿De acuerdo?
Ahora miremos otros impuestos, seguramente no serán tan... no hay tantas normas especiales para las personas con discapacidad, pero yo creo que hay algunas que también son muy interesantes, ¿de acuerdo? Reducciones en las herencias. El impuesto sobre sucesiones, la verdad es que en España está, digamos, cada comunidad autónoma tiene sus particularidades. En unas está exento, en unas únicamente está exento en herencias en línea directa y no desde tíos o desde terceras personas. Y por eso tenemos que tener en cuenta también estas reducciones, ¿de acuerdo? Más, el otro día el gobierno catalán dijo que iba a reintroducir impuestos sobre sucesiones para todo el mundo el año que viene, o sea que es bueno tenerlo en cuenta. Entonces aquí también lo que hemos hecho es ver los mínimos exentos que establece la normativa estatal y los que establecen la normativa catalana, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí tenemos unas reducciones especiales a nivel estatal, es decir, aplican en aquellas comunidades autónomas que no tengan establecido una reducción especial, que son de 47.858 euros para las personas con discapacidad que tengan acreditada una discapacidad superior al 33 e inferior al 65, y de 150.000 euros para las personas con una discapacidad superior al 65. ¿De acuerdo? Esto en Cataluña no aplica porque Cataluña sí que ha regulado específicamente el tema de las reducciones. Tiene competencia para ello y lo ha hecho. Y ha incrementado sustancialmente el importe de estas reducciones, incrementándolo en 200 hasta 275.000 euros en el primer caso y hasta 650.000 euros en el segundo caso. ¿Esto qué implica? Que si una persona con discapacidad en Cataluña, con residencia fiscal en Cataluña, recibe una herencia que estuviera sujeta a tributación, porque viene de un tío, por ejemplo, de una tercera persona, y la herencia es inferior a estos importes, pues no estaría sometido a tributación. Lo he dado por supuesto. El impuesto sobre sucesiones y donaciones regula las sucesiones y las donaciones. Los sujetos pasivos es, en las sucesiones, el heredero, es decir, quien recibe los bienes, y en las donaciones el donatario, es decir, el beneficiario de la donación que se ha realizado. Con lo cual aquí estamos hablando de personas con discapacidad, no que sean ellos los donantes o los causavientes, sino que sean los receptores bien de la donación, bien de la herencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otros impuestos de manera más rápida para poder centrarnos luego un poco más en el tema del patrimonio protegido. Impuestos sobre sociedades, la verdad es que tampoco, no sé si puede ser muy interesante, pero es bueno saber las ventajas fiscales que pueden tener sociedades que bien hagan donaciones o bien tengan relación con personas con discapacidad, ¿no? Por contratarlas, etc. Y estos son los beneficios fiscales que pueden aplicar las sociedades españolas de acuerdo con la ley del impuesto, ¿no? Primero son, lo que hemos comentado antes, las exenciones en donaciones a fundaciones. Si una sociedad hace una donación a una fundación y como consecuencia de esa donación se genera una plusvalía, esa plusvalía estaría exenta de tributación, ¿de acuerdo? No es un impedimento el efecto fiscal para que las sociedades también hagan donaciones a fundaciones. Y por otro lado, la ley del impuesto sobre sociedades regula 3 deducciones que de alguna manera tienen relación con las personas con discapacidad. La primera, que quizás es la más importante de todas, es la deducción por creación de empleo de personas con discapacidad, que es una deducción de 6.000 euros por persona y año, y básicamente aquí lo que hacemos es, se calcula la media de trabajadores con discapacidad contratado por una compañía un año y la media del otro año. Se resta y, digamos que por las unidades que hayan incrementado, se aplica esta deducción. De alguna manera se está fomentando la contratación de personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Otras deducciones quizá no tan importantes, hay una muy específica, que es el 30% de gastos de investigación y desarrollo que de alguna manera fomenten o desarrollen software para la integración y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los servicios de la información, ¿de acuerdo? A la sociedad de la información. Este desarrollo de software tiene una calificación cualificada en I+D y puedes aplicar estos porcentajes, todo esto con unos límites que en la normativa del impuesto sobre sociedades están regulados. Y después, al igual que en las personas físicas, también se establece para las sociedades una deducción de cuota del 35% de la donación a fundaciones. ¿De acuerdo? Es un poco curioso, porque esta deducción del 35% se puso cuando la cuota del impuesto, el tipo del impuesto sobre sociedades era el 35%, con lo cual, de alguna manera, estabas macheando
el coste fiscal, ¿no? Y ahora el tipo de sociedades, como sabéis, ha bajado al 30% y se sigue aplicando el 35%. No sé si no se han dado cuenta, pero bueno, seguramente no se han dado cuenta. Pero que sepamos que también cuando una sociedad hace donaciones a fundaciones, tiene un beneficio fiscal porque puede deducir esas donaciones realizadas. ¿De acuerdo? Otros impuestos, más rápido. Impuesto sobre el valor añadido. No perder el tiempo. Únicamente que sepáis, porque esto no, digamos que os lo encontráis hecho, ¿no? Únicamente que sepáis que hay exenciones que pueden aplicar a personas con discapacidad, básicamente servicios de asistencia médica, servicios docentes, etcétera, que directamente pues, están exentos de tributación. Todo lo que es asistencia médica, gastos de formación, etcétera, no lleva IVA. Y tipos reducidos también que se aplican del 4 o el 8% en función del tipo de activo que se esté comprando o el servicio que se esté recibiendo. También en lugar de pagar el 18% se aplican tipos reducidos en el IVA. Únicamente lo tengáis presentes, tampoco creo que sea un tema que valga la pena desarrollar más. Más importante, el tema del ITP, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Dos puntos que merecen mención. El primero es que las aportaciones al patrimonio protegido de bienes y derechos están exentos de ITP. ¿De acuerdo? Veremos más adelante todo el tema del patrimonio protegido, pero aquí lo dejamos enunciado. Es decir, si veremos que en el patrimonio protegido podemos aportar dinero, pero también podemos aportar otro tipo de bienes. Si aportáramos, por ejemplo, un inmueble, sería una operación técnicamente sujeta al ITP, con lo cual habría que pagar un 8%, desincentivaría completamente este tipo de aportaciones. La norma lo declara exento de este impuesto. Y por otra parte, un tema también propio únicamente de Cataluña, en otras comunidades tendrán otras normas, que en el caso de adquisición de vivienda habitual por parte de personas con discapacidad se aplica un tipo reducido del 5% en lugar del tipo general del 8%, siempre que se cumplan dos requisitos: discapacidad superior al 65% y que la suma de bases imponibles de la unidad familiar en que convive la persona con discapacidad sea inferior a 30.000 euros. ¿De acuerdo? Si se dan esas circunstancias, en lugar de pagar un 8, pagamos un 5. Muy rápidamente también. Otros impuestos en que hay particularidades aplicables a las personas con discapacidad. El primero, impuesto sobre el patrimonio, en Cataluña. Bonificación del 99% de la parte de cuota correspondiente a los bienes que integren el patrimonio protegido. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, la persona de discapacidad es contribuyente del impuesto sobre la renta, también es contribuyente del impuesto sobre el patrimonio y tiene que hacer su declaración anualmente a partir de este año, porque sabéis que antes lo tuvimos 3 o 4 años sin impuesto. A partir de este año se ha vuelto a recuperar, con lo cual, si no hubiera esta exención, todo el patrimonio protegido, aunque es una cosa un poco así, pero el titular es la persona con discapacidad, debería hacer declaración y pagar impuestos. En Cataluña está bonificado al 99%, con lo cual al final prácticamente únicamente se paga el 1% de la cuota que correspondería a estos activos que componen el patrimonio protegido. Impuesto sobre determinados medios de transporte, este es el impuesto de matriculación. ¿De acuerdo? Hay exención en el impuesto de matriculación por la adquisición de vehículos de uso exclusivo para las personas con discapacidad. ¿De acuerdo? El tipo que se paga, aparte sabéis que cuando adquieres un vehículo pagas el IVA, pagas el impuesto de matriculación. El impuesto de matriculación estaría exento y en IVA, como hemos dicho antes, tendríamos unos tipos reducidos también para este tipo de adquisiciones. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, este es el impuesto de circulación, que pagamos anualmente por la tenencia de vehículos a motor. También hay una exención en caso de tenencia de vehículos para uso exclusivo de las personas con discapacidad. Y vamos a hablar ahora del patrimonio protegido. No habéis tenido, ¿verdad? ¿Tenido ninguna sesión hablando del patrimonio protegido? Referencia al punto de vista civil, pero... Vale. A ver, yo creo que la verdad es que es una figura que a mí me parece muy interesante. Es decir, supongo que estáis familiarizados con esta figura. Básicamente lo que estamos haciendo cuando hablamos de patrimonio protegido, lo que regula la norma, es el asignar o determinar unos activos para que con la disposición de estos activos o los frutos que deriven de estos activos se pueda mantener un nivel de vida para las personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Es una asignación a un patrimonio que se queda independiente y que con la disposición de ese patrimonio, los frutos, se puede
como se dice, hacer frente a las necesidades vitales de la persona con discapacidad. Tiene algo de un fideicomiso de derecho romano, un poquito, tiene algo de los trusts anglosajones, en que también destinas unos bienes a unos fines determinados, pero tiene unas particularidades, la verdad es que lo hacen bastante atractivo, ¿no? Aquí lo que tenemos es un patrimonio que la persona con discapacidad, ya veremos quién lo tiene que gestionar, pero se puede ir pues tirando ese patrimonio, vendiendo activos, con los intereses que generan, con las rentas, pues ir disponiendo de ellos y tener rentas suficientes para las necesidades vitales, y tenemos unos beneficios fiscales por la constitución del patrimonio protegido, y también tenemos una protección patrimonial, tanto desde el punto de vista de que es un patrimonio separado, como que en algunos casos se exige la supervisión por parte del Ministerio Fiscal, con lo cual ahí no se pueden hacer muchas tonterías con ese patrimonio, ¿de acuerdo? Aplicable está. Aquí la ley, que es una ley del 2003, dice, digamos, define exactamente quiénes pueden acceder a esta ley, a este concepto de patrimonio protegido, ¿de acuerdo? Y habla de personas con discapacidad, en este caso intelectual, igual o superior al 33%, o bien personas con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%. Si estamos dentro de estos parámetros, somos elegibles para constituir un patrimonio protegido, ¿de acuerdo? Es importante que hay 3 sujetos que pueden constituir ese patrimonio protegido, ¿de acuerdo? Por una parte, lo puede hacer la propia persona con discapacidad. Siempre que tenga capacidad de obrar suficiente, la ley le habilita a que ella misma constituya su patrimonio protegido como medida de protección y con las ventajas fiscales que veremos. Por otra parte, pueden hacerlo sus padres o tutores. Y por último, terceras personas. Siempre que sean terceras personas, se necesita o bien la autorización de la propia persona con discapacidad, siempre que éste tenga capacidad de obra suficiente, o bien de los padres o tutores en caso de que no la tenga. ¿De acuerdo? También la ley lo que dice es que si una tercera persona intenta constituir un patrimonio protegido y los padres, por ejemplo, lo niegan, pues bueno, se puede acudir al Ministerio Fiscal y al juez para que decidan si ese patrimonio protegido beneficia o no beneficia a la persona con discapacidad, que en definitiva es lo que está buscando esta ley. Bienes que puede integrar el patrimonio protegido. Cualquier bien, siempre que sea susceptible de generar rentas, bien con la disposición del mismo, bien con los frutos que se generen, cualquier bien puede formar parte del patrimonio protegido. Podemos hablar típicamente de dinero, cuentas corrientes, fondos de inversión, acciones, frutos, cualquier cosa que realmente nos genere rentas suficientes como para pues, digamos, poder ayudar al mantenimiento de la calidad de vida de la persona con discapacidad. Constitución del patrimonio protegido. Se constituye por escritura pública, es decir, hay que ir a un notario, y básicamente lo que se tiene que hacer es identificar a la persona en favor de la cual se establece el patrimonio protegido y los bienes, al menos que en ese primer momento de la Constitución, se aportan. ¿De acuerdo? Muy importante, se tiene que determinar el método de administración de ese patrimonio protegido. Y en caso de que haya bienes susceptibles de registro, pues se tendrán que dar los datos adecuados para poder, pues si son inmuebles, registrarlos en el registro de la propiedad, o si son otros bienes muebles susceptibles de registro en algún registro público, también que se puede hacer. He dicho, muy importante, el método de administración del patrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si el constituyente es la propia persona con discapacidad, porque tiene capacidad de obra suficiente, se estará a lo que él establezca en el título constitutivo del patrimonio protegido. Él determinará quién y cómo tiene que administrar ese patrimonio protegido y, en principio, se tienen que seguir las reglas para su administración. En caso de que no sea él, si el constituyente es distinto del beneficiario, incluso si son los padres o tutores, siempre se requerirá autorización judicial. Y la ley lo que dice es que se requerirá autorización judicial en los mismos supuestos en que el tutor la requiere para administrar los bienes de la persona tutelada. ¿De acuerdo? Habrá disposición de bienes inmuebles, cargas en bienes inmuebles, todas aquellas normas en que, de acuerdo con el derecho civil, se exige autorización judicial en caso de una tutela, también se exigirán en casos de administración del patrimonio protegido. Y siempre habrá supervisión por parte del Ministerio Fiscal. Tanto es así que el administrador estará obligado a emitir informes, como mínimo anuales, de la gestión de ese patrimonio protegido. ¿De acuerdo?
La ley lo que dice es informes anuales, a no ser que el Ministerio Fiscal requiera otra periodicidad o en un momento determinado requiera información sobre alguna operación en concreto. Pero como veis, de lo que se trata es establecer ese patrimonio independiente y que haya una gestión profesional y supervisada por alguien de que ese patrimonio, digamos, está dando los frutos y se puede utilizar para favorecer a la persona con discapacidad. Tratamiento fiscal. Aquí separamos lo que es tratamiento fiscal para el titular del patrimonio y para los aportantes a ese patrimonio protegido de la persona con discapacidad. Para el titular del patrimonio, como hemos dicho antes, las aportaciones que hagan terceras personas son rendimientos del trabajo, hasta un límite de 10.000 euros anuales y 24.200 euros para el conjunto de aportaciones. Es decir, si hay diferentes sujetos pasivos que aportan, el límite de rendimientos del trabajo, que es muy importante, por lo que veremos aquí, eso es un rendimiento del trabajo. Como hemos dicho antes, cuando hemos visto las exenciones, os acordáis que una de las exenciones que teníamos eran las exenciones derivadas de estas aportaciones. Es técnicamente un rendimiento del trabajo, pero está exento con el límite del famoso IPREM que no me lo voy a volver a decir. ¿De acuerdo? De 3 veces el IPREM. Con lo cual, rendimiento del trabajo, pero exento con unos límites. Importante estos límites, porque los importes que excedan de los límites ya no son un rendimiento del trabajo, sino que están sujetos al impuesto sobre sucesiones y donaciones, como una donación. Con lo cual, hay que, digamos, hacer una planificación de ver, es ideal hacer aportaciones anuales que no excedan de los límites para que sean rendimientos del trabajo exentos y que no nos generen unos hechos imponibles en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿De acuerdo? Prohibición de transmitir los bienes en un plazo de 3 años. Este se ve que ha sido un tema, yo la verdad es que lo he recogido cuando hemos empezado a mirar, pero parece que es un tema que ha tenido bastante, digamos que se ha discutido bastante y hay consultas de tributos también hablando de este tema, incluso cambió la ley, ¿no? En la modificación del 2009 se especificó lo que se podía decir, ¿no? Básicamente aquí, es decir, ¿qué pretende esta norma? Es una norma antiabuso que lo que dice es, oye, si tú has aportado un bien a un patrimonio protegido de una persona con discapacidad, lo que no vale es que para especular ese patrimonio protegido lo vendas antes de 4 años, porque te has aplicado unos beneficios fiscales y no es para especular, sino que es para mantener un nivel de vida dentro de la persona con discapacidad. Y por eso esta norma dice que si vendes esos activos, pues antes de 4 años, aquí ponen que es una prohibición. Es una prohibición, básicamente lo que te dicen es que todos los beneficios fiscales que has aplicado en esa aportación los tienes que retrotraer. La exención aplicada, la reducción que han aplicado los aportantes, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que ha habido un poco de conflicto con la aplicación de esta norma? Porque, bueno, digamos que si solo decimos que la venta de estos activos antes de 4 años genera la retrotracción de los beneficios fiscales aplicados, hay muchas situaciones en que no estamos siendo justos. ¿Por qué? Imaginaros que lo que se aporta es un fondo de inversión y para hacer frente a las necesidades vitales de la persona con discapacidad, pues naturalmente se van vendiendo participaciones en el fondo. Técnicamente estaríamos dentro de este supuesto porque hemos transmitido un bien que fue aportado al fondo, pero va en contra de la filosofía de la ley, porque realmente un fondo de inversión para generar los rendimientos tienes que irlos vendiendo. Entonces, en la modificación del 2009 era verdad, lo que se dice es que si las ventas son necesarias para la obtención de rentas que sirvan a la finalidad del patrimonio protegido, entonces no estás incumpliendo este requisito y se entiende que no has transmitido o no has hecho una transmisión que genera la necesidad de regularizar los beneficios fiscales aplicados en el momento de la aportación. Y de esto hubo consultas de tributos especificando de qué estamos hablando. Tratamiento fiscal para los aportantes. De aquí quería llegar para ver si es lo que tú decías. En régimen de tutela o acogimiento. Eso lo hemos cogido de la norma, ¿eh? Es decir, bueno, empezamos aquí y luego volvemos al tema. Es decir, básicamente, los aportantes a un patrimonio protegido de una persona con discapacidad tienen derecho, como hemos visto antes, a una reducción en su base imponible. ¿De acuerdo? La base imponible, reducimos y llegamos a la base liquidable, con lo cual, por los importes pagados no estarán sujetos a tributación. Y se establece que pueden dar derecho a reducción las aportaciones efectuadas por personas con parentesco en línea directa o colateral hasta 3er grado,
y las personas que tengan los primeros en cargo en régimen de tutela o acogimiento. Los que no pueden aplicar la deducción son los que no tengan ningún tipo de relación con ellos, terceros. ¿Os acordáis que las aportaciones las pueden realizar la propia persona con discapacidad titular del patrimonio, los familiares o terceras personas? Las terceras personas pueden hacer aportaciones, pero no tienen el beneficio fiscal. Y si esto no está equivocado, los tutores sí. Luego, si quieres, lo revisamos en la ley, que lo tengo ahí. Con lo cual, estamos haciendo una aportación, máximo individual de reducción 10.000 euros, máximo conjunto por todos los aportantes 24.250, sin contar las aportaciones, como hemos dicho antes, de la propia persona con discapacidad, porque no dan derecho a la reducción. También, como he dicho antes, si se superan estos límites, el beneficio es que los puedes hacer un carry forward y te los puedes deducir en los 4 años siguientes. ¿De acuerdo? Y en caso, también lo que prevé la norma, y aquí sí que he hecho una generalidad bastante, lo he puesto muy sencillo, que si hay sociedades que hacen aportaciones a patrimonios protegidos, bien de sus trabajadores o de familiares de los trabajadores, también se puede aplicar una deducción en el impuesto sobre sociedades. ¿De acuerdo? Con una serie de particularidades bastante grandes. Sí, dime. Des de l'1 de gener d'aquest any o de l'any passat? Del 2011? Em sembla que no, però bueno, si ho dius ja ho revisarem i ho modificarem a la presentació que pengem. Però és el mateix que abans, jo crec que això ho hem agafat de la normativa actualitzada. Però si em diguessis de l'1 de gener del 2012 et diria, igual tens raó, però bueno, si no és vigent, no és vigent. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, gracias. Entonces, básicamente, ¿por qué decimos que es interesante el tema del patrimonio protegido? Básicamente por un tema civil, es decir, realmente estás asignando unos bienes a unos fines determinados y te puedes, digamos, dejarlos al margen de cualquier tipo de ataque. Pues desde luego, al ser un patrimonio protegido, aquí no pueden entrar embargos, no puede entrar ningún tipo de acto, ninguna deuda puede ir directamente hasta ese patrimonio. Lo tienes administrado de una manera profesional y supervisado por un fiscal y un juez que siempre velarán por los intereses de la persona con discapacidad, y además puedes disfrutar de unos beneficios fiscales tanto para la persona con discapacidad en su impuesto sobre patrimonio, en su impuesto sobre la renta, como para los aportantes. ¿De acuerdo?